Tenemos que decir muchas cosas y en las que conviene que digamos cosas con sentido en un momento en el que el sinsentido se impone, la sinrazón en nuestro país y más allá de nuestro país. Pero, en fin, me voy a ahorrar toda la retahíla de salutaciones. Ya se ha hecho desde la presidencia del Congreso, por lo tanto, daros todos y todas por saludados. Alguna mención haré, no obstante, es inevitable y de justicia, creo, ¿no? Me gustaría empezar estas primeras palabras con un recuerdo. Va de muchos recuerdos este inicio de Congreso, pero con uno a gente muy activa, que está en estos días, hoy mismo, luchando en sus empresas, en sus sectores, en defensa del empleo, de las condiciones de trabajo, eso que da razón de ser a una organización sindical, que no lo olvidemos. Solo, y solo es decir mucho, es una herramienta al servicio de la clase, de los intereses de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, de la gente que tiene empleo, de los hombres y mujeres que ven hoy dificultado la posibilidad de desarrollarse porque los salarios menguan, las condiciones de trabajo empeoran, de la gente que no tiene empleo, de quien lo ha tenido y lo ha perdido, de quien no ha tenido ni tan siquiera la oportunidad de tener un empleo, 55%, se dice muy pronto, de las personas menores de 25 años que en nuestro país están en situación de desempleo, de los inmigrantes, de las inmigrantes que vinieron aquí a buscar mejores condiciones de vida, a veces escapando de la tragedia de las guerras, de la persecución política, y el capitalismo rampante les ha utilizado, les quiere utilizar como los clines de usar y tirar. No, es el momento de acordarse de esta gente, de nuestra gente, de los pensionistas y jubilados, millones que malviven con una pensión raquítica. En nuestro país hay mucha pobreza. De esto tenemos que acordarnos cuando empezamos un congreso de una organización obrera, de las comisiones obreras, de esta gente. Porque la crisis no son estadísticas, la crisis no son cifras, son personas, como las de Roca, como las de Iberia, de Vivo, de Orizonia, de Telemadrid, de Canal 9. Sería larguísima la lista, no daría el día para relatarla, porque no es cierto, señor ministro de Economía del Gobierno de España, que el ajuste haya finalizado ya en el sector privado de la economía. Al mismo tiempo que dice esto y anticipa un durísimo ajuste, otro más, en el sector público. No es cierto. Se sigue destruyendo empleos por centenares de miles cada año en nuestro país. Esto es lo primero que tiene que recordar una organización sindical, las comisiones obreras, cuando empieza su congreso. Esta gente que ayer no tuvo cabida en el debate sobre el estado de la nación, ni los desahucios, ni la sanidad, ni la educación públicas, las personas dependientes, las políticas sociales. Se habló del paro como si de una hoja de cálculo se tratara, pero no de las personas, de sus problemas, ni de las tasas judiciales, ni de la huelga,
En el ámbito de la magistratura, en nuestro país, son escasas las ocasiones que salen a la huelga y deben seguir siendo escasas. Pero salen porque hay fundadas razones, porque se está deteriorando nuestro modelo de convivencia de forma muy seria y espero que no irreversible. Aquí estos días sí vamos a hablar del país real. Aquí estos días vamos a hablar de las gentes, de sus problemas, de sus anhelos, de que es posible hacer las cosas de otra manera. Y hablaremos de nosotros también, cómo no, hablaremos de nosotros mismos, con sentido autocrítico. Porque para ser fieles a nuestra historia, tenemos sí que repensarnos. Desde la historia, pero repensarnos. Comenzamos el 10º Congreso de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Este acto al que pondremos el punto final el próximo día 23, que es la culminación de un amplio proceso de debate, de propuestas, de renovación, de equipos también, de dirección en todos los ámbitos sectoriales y territoriales de la organización. Es el congreso de una organización. Las comisiones obreras, nacidas cuando el sindicalismo de clase estaba proscrito en nuestro país y se perseguía con saña. Cualquier expresión de oposición a la dictadura fascista, nacida del asalto sedicioso por las armas al legítimo régimen republicano español. O a cualquier atisbo de reivindicación, de organización, sobre todo en el ámbito de trabajo. Así nacieron las comisiones obreras. El mito fundacional de comisiones obreras se sitúa en la mina de la Camocha, en Asturias, en la que en 1957 un grupo de trabajadores formó una comisión para protestar contra las duras condiciones de trabajo, logrando la destitución del representante del sindicato vertical fascista y convirtiéndose ellos mismos en representantes a partir de ahí de los trabajadores. Otras comisiones venían creándose y siguieron haciéndolo en múltiples lugares, pero esta tuvo como elemento diferenciador que no se disolvió después de la protesta, acción a la que, pasado el tiempo, se le otorgó el carácter de acto fundacional de comisiones obreras. Fue ese como pudo haber sido probablemente cualquier otro, y hay muchos trabajadores, muchos colectivos que se sienten legitimados para reclamarse como la cuna, el origen de las comisiones obreras. Pero lo cierto es que así se iniciaba, hace 56 años, un duro camino hacia la libertad y el progreso social y económico, en el que miles de hombres y mujeres, muy jóvenes en su inmensa mayoría, pusieron lo mejor de su vida a disposición de ese esfuerzo colectivo. Personas anónimas, en su mayoría, que en la generosidad del esfuerzo militante ni buscaban beneficios para sí ni notoriedad social. Algunas entraron en la historia sin pretenderlo, como los 10 del proceso 1001, detenidos en junio de 1972. Apenas 4 meses después del asesinato en Ferrol de Amador Rey y Daniel Niebla, cuando participaban en una manifestación disuelta a tiros por la policía franquista, cuando reivindicaban un convenio colectivo. Ver la importancia que tiene la negociación colectiva para una organización como la nuestra. Este año se cumplen 40 del juicio que terminó con una condena total de 120 años de cárcel a quienes serían posteriormente conocidos como los 10 de Carabanchel. Son historias sin pretenderlo, sois historia sin quererlo. Y están aquí, como siempre, en el Congreso de su sindicato. Bueno, algunos no,
Algunos nos han dejado por el camino, muy temprano, como alguno de ellos, Luis Fernández Costilla, Juan Muñiz Apico y, cómo no, Marcelino Camacho Abad, a través de cuya figura acabamos de rendir homenaje a todas las personas del sindicato fallecidas entre el 9º y el 10º congresos. Como se dice en el informe de coyuntura, la reciente historia de España no puede entenderse sin ese aporte fundamental del movimiento obrero. La dictadura fascista, construida a partir del asalto sedicioso, cayó por la presión sostenida de la movilización de la ciudadanía española, con indudable protagonismo de la clase obrera, como bien nos recuerda Nicolás Sartorius en uno de sus últimos libros, y de las comisiones obreras en particular. La España plural que se desarrolla en democracia al impulso de aquel proceso es tributaria del mismo, y hoy, cuando las conquistas de 35 años son puestas en cuestión, cuando las políticas se dirigen por fuerzas ajenas, las más de las veces a la voluntad de la ciudadanía, conviene volver la vista atrás y reencontrarnos con nuestra historia colectiva, la de las personas y los pueblos de España que la hicieron posibles. Y veremos, entre otras, a Marcelino Camacho, del que todavía resuenan sus palabras al inicio del 9º Congreso Confederal, palabras que no por repetidas han perdido su vigencia, si acaso es en momentos como el presente en el que cobran todo su sentido. Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. Marcelino nos dejaba casi 2 años después, el 29 de octubre. Y nos dejó todo un legado de compromiso, de rebeldía militante, de coherencia y de determinación. Siempre adelante y siempre en la izquierda. Hoy, en el 10º Congreso de su sindicato, le rendimos homenaje con él a las decenas de miles de personas que hicieron posible esta obra inacabada, en permanente construcción, y, cómo no, a su familia. Ya hemos tenido ocasión de hacerlo, pero nunca será suficiente. Genia, Marcel, que hoy no puede estar porque se encuentra mal aquí entre nosotros, Vicenta, su hermana, y, cómo no, su compañera de siempre, Josefina. Este es este sindicato. Estas y otras muchas son sus raíces. Y tenemos que hacer honor a ellas. Y tenemos que hacer en el momento presente honor a la historia y a las raíces de las comisiones obreras y proyectarlas hacia el futuro. Estamos aquí de prestado, de paso. No es un modo de vida, es una forma de entender la vida en la relación con la gente. En fin, tampoco quiero alargarme excesivamente en esta parte que ya ha ocupado un buen espacio en todo el proceso. Tenéis el informe balance en las manos y el que hoy se ha distribuido de forma complementaria. Pero como la vida sigue, y aunque uno lo hubiera terminado, que así fue hace 3 días el informe de coyuntura, pues ya hay más cosas, ¿no? Y ha habido un debate está habiendo un debate sobre el estado de la nación, al que a lo largo de esta intervención también haré alguna referencia por algunos elementos novedosos, otros no tanto, y algunas insuficiencias evidentes que se están manifestando en ese debate, como algunas cosas que ya señalaba en la parte introductoria de esta intervención. Estamos aquí en 2013, llevamos ya algún mes. Hace poco más de 4 años que celebrábamos el 9º Congreso Confederal.
Lo he hecho públicamente y lo quiero hacer de forma solemne también aquí en el Congreso. Quiero agradecer al anterior secretario general que haya facilitado que hoy este Congreso sea un Congreso de reencuentro del conjunto de la organización y espero que eso se vea reflejado en las conclusiones finales de este Congreso. Pero aparte de eso, en aquel Congreso se hicieron muchas más cosas. Hicimos una discusión muy a fondo sobre la situación que intuíamos más que sabíamos se presentaba para nuestro país. Ni en las peores pesadillas pudimos imaginar todo lo que se le venía a Europa y a España encima. Ni en nuestras peores pesadillas, en los peores sueños que podamos imaginar, veíamos 6 millones o casi de personas en situación de desempleo. La realidad ha sobrepasado cualquier estimación. La crisis se desató con toda su virulencia. De esto se habla y mucho en el informe balance que tenéis en las manos. Simplemente 3 o 4 pinceladas para pasar a lo que creo que es fundamental, la parte de la alternativa, porque no es inevitable que las cosas estén sucediendo como suceden, porque es posible construir una alternativa a esta forma de entender las relaciones sociales, económicas, humanas, que nacen de esa idea reduccionista del pensamiento único que todo lo invade. Resucitaron a Keynes y transfirieron deuda pública a deuda privada, en España y fuera de España, y generó un déficit fiscal importante. Toda la primera fase de gestión de la crisis en Europa y en nuestro país. Lo dijimos en Atenas, cuando decidieron cambiar el rumbo, Bernadette, de las políticas de la Unión Europea. En el año 2010, no hay salida solo en la austeridad. La deuda y el déficit, para que no nos malinterpreten de forma interesada, no son una buena compañía para la gestión de la actividad económica, para el sostenimiento del Estado social, para la generación de empleo, es decir, para reducir las tasas de paro. Nosotros no somos, contrariamente a lo que se afirma, quien no nos lee o no nos sigue, los apóstoles de la deuda y del déficit público. La deuda y el déficit público son una losa que carga sobre el funcionamiento de nuestra economía y está provocando estragos en el terreno del empleo, en el terreno social. La coartada, además, que se utiliza para una política de profunda involución de un modelo de éxito construido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, del que todavía llegan gran parte de sus ecos hasta este punto del desarrollo de las naciones. No podemos, aunque solo fuera por esto, no podemos dejarle la deuda y el déficit como una hipoteca que condicione la vida de las futuras generaciones en nuestro país. Pero deuda y déficit tienen que tener un recorrido de reducción que no se acomoda con la esencia del pacto fiscal. Por primera vez en su historia, 40 años celebrábamos el día 28 de enero en Madrid, la Confederación Europea de Sindicatos se ha visto obligada a decir que no a la reforma de un tratado y salir a las calles, como el día 14 de noviembre, a combatir las políticas que se desprenden de la aplicación invariable, doctrinaria, de los mandados de ese tratado al conjunto de las naciones que integramos la Unión Europea y, fundamentalmente, a aquellas que atravesamos por mayores dificultades.
No había evidencia empírica alguna de que de las crisis se puede salir solo con austeridad. Ni en las del siglo pasado, ni en esta. No se había producido nunca. La austeridad como única receta para combatir desde los ajustes los efectos de la crisis solo provoca estragos, como bien a la vista está, no solo en España, sino en buena parte de la Unión Europea. Quien quiera más pruebas, no sé qué espera para obtenerlas. Esto va, como dicen los economistas, de doble V. No es una V, no ha sido una U, una W, y veremos las secuencias que puede seguir teniendo a partir de este momento. Bueno, ayer ya ni el presidente del Gobierno, aunque luego toda su intervención iba en esa dirección, se atrevió a hablar de brotes verdes. Porque no hay brotes verdes. Como dice Cándido, no es la luz del tren, o no es la luz que se ve al final del túnel, es la del tren que viene de frente, que nos puede volver a atropellar, como está sucediendo en estos momentos en gran medida en nuestro país. Pero al amparo de la recaída, se ha diseñado toda una estrategia para cambiar un modelo de organización social, que es lo que está en juego en Europa en estos momentos y en España y en los países que atraviesan con más dificultades, con mucha más claridad. La crisis ha puesto fin a un modelo de acumulación capitalista, de economía de casinos, sí, financiarización de la economía, especulativa en su funcionamiento, y en España con el ingrediente añadido de la especulación inmobiliaria, que está en el origen de esa honda ola de corrupción que atraviesa toda la sociedad española. Porque se habla mucho de la política, de los políticos, de las organizaciones, y no se habla de quién paga. Y no se habla de quién paga. Porque detrás de una persona corrompida hay alguien que le corrompe. Atención, atención. Se está incubando una situación en nuestro país tremendamente peligrosa, tremendamente peligrosa. Hay quien, aprovechando estas circunstancias, plantea que a los políticos, a las políticas hay que ponerles bridas, en lugar de que la política embride al mercado, que es lo que se necesitaría. Que la acción política no puede ser subvencionada, financiada con recursos públicos. Hasta algunos o algunas dan pasos que van más allá y dicen ¿por qué tiene que cobrar un sueldo un diputado o una diputada? Que se lo pague, claro, que se lo pague quien pueda. O quien tenga el padrino, que se lo pague. ¿Para qué? ¿Para conseguir qué? Bueno, algunos episodios tenemos por ahí, que indican claramente el por qué y el para qué. Pero, en definitiva, lo que se pretende es expulsar a la mayoría de la sociedad de la acción política, de la acción pública, para acabar con las resistencias que se oponen al avance imparable de esa forma distinta de entender la organización social. Por eso debemos tratar de evitar en la parte que a nosotros nos corresponde, ese retroceso de la política. La crisis se configura para las élites como el escenario ideal para la consolidación de otra fase distinta de acumulación, que de esto es de lo que se trata.
más libertad para la actuación del capital. El trabajo ya no es el elemento central para la organización de la sociedad, fuente de generación de riqueza y base para su distribución. Ahora le llaman emprendimiento. Es el emprendimiento que pasa por ser el nuevo paradigma. El emprendimiento sin normas, sin reglas, sin cautelas. Retroceden el derecho al trabajo y, sobre todo, el derecho del trabajo, que ha sido el cemento que ha actuado en Europa para permitir el ensamblaje que impulsó el Pacto Social de salida de la Segunda Guerra Mundial. Para que este nuevo paradigma se consolide, hay que poner fin al impulso de ese pacto social y hay que limitar, cuando no impedir, el funcionamiento de las instituciones nacidas con ese impulso, desarrolladas con ese impulso. Las organizaciones políticas, la organización de la sociedad civil, no solo los sindicatos, también las organizaciones sindicales. Sobra articulación porque se tiene una concepción reduccionista de la democracia. La democracia para algunos y algunas es solo el acto formal, muy importante, de votar cada 4 años. Y democracia es mucho más que votar cada 4 años y a partir de ahí dar carta blanca al gobierno que legítimamente sale de las urnas. Democracia, relaciones sociales son legitimidades complementarias. La legitimidad del gobierno nacido de las urnas es incuestionable, pero el resto de las legitimidades también lo son. Y es en el juego democrático que se establece entre esas legitimidades que se construyen sociedades avanzadas, que progresan, donde los derechos de ciudadanía se expresan de forma que vaya mucho más allá de depositar una papeleta en una urna cada 4 años. Son 2 modelos, 2 formas de entender la organización social y el papel que en ello debe jugar el Estado. Son las élites del Estado mínimo que quieren, necesitan acabar con el modelo social. La distribución de la riqueza que se establece primero donde se genera, con el salario y las condiciones de trabajo en la empresa. Y para eso se necesita un potente sistema de negociación colectiva, donde las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras, con las contrapartes, jueguen un papel fundamental. Y la segunda distribución de la riqueza, que se ha de realizar en la sociedad, a través de los impuestos y las cotizaciones sociales. No compartimos la idea, que es la que impone hoy las políticas, de que el Estado social es poco menos que un fardo del que la economía de los países europeos tiene que desprenderse. Que miren al norte de Europa, si no nos creen a nosotros, si no están de acuerdo con nosotros. ¿Quién ha resistido mejor los embates de la crisis en estos 5 casi años que llevamos de crisis en Europa? Los países con Estado social más desarrollado, quienes tienen una más potente política fiscal, las cotizaciones sociales, que son un elemento fundamental para la generación de solidaridad entre activos y parados, entre unas regiones y otras, entre la gente joven y los mayores. Bueno, ahora se ha invertido.
son los abuelos, las abuelas quienes pagan las hipotecas de los jóvenes entrampados en la fase anterior de crecimiento económico en nuestro país, los que pueden. Porque muchas y muchos no pueden. Con pensiones de 500 euros no se puede ni tan siquiera mal vivir. Cuanto más pagar la hipoteca del nieto o de la nieta. En fin, no es un fardo, es una ventaja la que tiene Europa frente a otras áreas económicas del mundo, que se ha mostrado como un cortafuegos muy importante con sus límites, más en los países como el nuestro, donde el Estado social está menos desarrollado para los efectos de la crisis, para que sus efectos quedaran limitados en nuestro país. La crisis está provocando secuelas muy importantes, está dejando secuelas muy importantes, pero esperamos y vamos a pelear por ello que no sean permanentes. ¿Afecta al paro? Claro que no. ¿Cómo no va a afectar? Al paro que además se acelera por la aceleración de la destrucción de empleo en nuestro país que provoca directamente la reforma laboral. No se puede afirmar, como se hizo todavía ayer en el Parlamento, como se hizo cuando salió la última encuesta de población activa, que la reforma laboral ya está dando sus frutos, salvo que los frutos que se buscaran fuese la destrucción de empleo, la aceleración del mismo. Convengamos que no era ese. No está dando frutos, ni para hacer avanzar la flexibilidad interna. Avanza la flexibilidad porque la negociamos los sindicatos en las empresas. Señor Rajoy, que no le dé ningún pudor nombrar la palabra sindicato en la Cámara. Bueno, si lo hace para que cuando suena asociada a un acto negativo aplauda toda su bancada, deje de utilizar la palabra sindicato, que es lo que sucedió ayer. No fueron los trabajadores de Nissan, de Renault y de tantas empresas los que negociaron, todos ellos en la explanada, con la dirección de la compañía para hacer un sacrificio, sí, reducir los salarios. Fueron los sindicatos de esas empresas. No nos gusta negociar reducciones de salarios. En esta fase lo estamos haciendo más veces de las que a la gente se puede permitir en muchos casos. Pero por preservar el empleo, estos sindicatos, con el consenso con los trabajadores, porque nosotros somos intermediarios en la gestión del conflicto inherente a las relaciones de trabajo, estos sindicatos, con el consenso de los trabajadores, somos quienes hemos impulsado la flexibilidad interna en nuestro país. Hay sectores que con la crisis se deterioran también, cómo no, la larga duración de la misma, que se sostienen hoy en gran medida por toda la ingeniería de negociación colectiva que se ha hecho en nuestro país, que ha sido despreciada olímpicamente por las dos últimas reformas laborales. A mí no me gusta hablar solo de la última. Ha sido mucho más dura, sí, es cierto. Está provocando más estragos, acelerando algunas cosas. Pero quien primero empezó a hablar de previsión de pérdidas en este país, recordáis, fue la reforma laboral que provocó la primera huelga general en España. Cuando decidieron desplazar el punto de orientación de las políticas para enfrentar la crisis y sus secuelas. Es paro acelerado por la reforma laboral. Es protección social que se debilita. No es cierto, señor Rajoy, que su gobierno haya sostenido la protección por desempleo. Decreto de julio del año pasado. ¿O ya no se acuerda? Decreto de julio del año pasado. No es solo por eso, pero también por eso, que en estos momentos en España
teniendo un problema gravísimo con la gente más joven, que no puede desarrollar su presente y está hipotecando su futuro y el del país, es también un problema de la gente menos joven. 4 millones de personas en paro, entre 25 y 45 años, que eran más jóvenes cuando empezó la crisis. Muchos de ellos y ellas fueron expulsados en la primera oleada de la construcción cuando el estallido de la burbuja. Gente que había llegado a los servicios, a la construcción, abandonando de forma temprana los estudios sin completarlos, y que hoy, o cuando el ciclo remonte, tiene y tendrá dificultades añadidas para reinsertarse laboralmente. 2 millones de ellos y ellas, también los más jóvenes, están en paro y no perciben prestación económica o ayuda social de ningún tipo, porque nuestro sistema, nuestra red, diseñada para otro momento, desarrollada en otro momento de la historia de este país, nacida fundamentalmente al impulso de la reconversión industrial, no está preparada para estas circunstancias. Esto ya lo sabíamos, y tampoco se nos echó cuenta. Octubre del año 2007, acudir a la página web del sindicato y vais a encontrar allí todo un análisis de lo que se venía encima y de los límites de la red de protección social en España. Bueno, pues ya ha saltado por todas las costuras. Ya ha saltado por todas las costuras. Porque la gente no está en paro voluntariamente, porque aquí no se produce el milagro de que la gente encuentre un empleo cuando agota las prestaciones sociales. Porque la gente está en paro porque no tiene trabajo y está dispuesta a trabajar de cualquier manera, en cualquier circunstancia, sino de qué ha crecido la economía sumergida. Bueno, también por otras cosas, que están muy en los medios de comunicación en estos días, ¿no? Hay que resolver este problema. Una democracia avanzada, por muchas dificultades financieras que tenga, no puede dejar en la estacada a millones de personas en estas circunstancias. Es necesario, no basta con el plan Prepara, rediseñar la red de protección social pública, que no es solo una red de atención económica. Económica sí, también. Es el momento de plantearse pelear por conseguir una renta mínima garantizada, como derecho de ciudadanía, que no esté vinculada a haber tenido antes un empleo, porque hay mucha gente que no lo ha podido tener y porque hay mucha gente que ha perdido ya todo tipo de protección económica. Derecho subjetivo de ciudadanía asociado a la renta, a la prueba de rentas, no a haber tenido un empleo antes, que es lo único que protege, y es importante para las personas que protege, nuestro sistema de protección por desempleo. Pero es mucho más que esto. Es el acceso a la vivienda, o impedir que te expulsen cuando no puedes pagarla porque has perdido la capacidad de hacerlo. Claro que sí que es la ley de dación en pago, sin trampas, para resolver este drama social. Pero es el impulso de la vivienda en alquiler. En este país, en algún momento, cuando se resuelva el problema del stock acumulado, tendremos que seguir construyendo viviendas. Y este país tiene que optar por si sigue impulsando la compra de la vivienda o potencia el alquiler en condiciones de acceso a las personas con menos capacidad de renta y, fundamentalmente, pensando también en los jóvenes. Por lo tanto, hay que trabajar en esta dirección. Red de protección social es la red de atención a las personas dependientes, bloqueada, paralizada, iba a decir a medias, mucho menos que a medias de su desarrollo, y hay muchísima gente en nuestro país que pasa penurias para sostener
a la persona dependiente o a las personas dependientes que tienen el hogar familiar, casi siempre las mujeres, a las que se vuelve a anclar otra vez en el domicilio sin que puedan realizar otro proyecto de vida. La pobreza en España alcanza el 21,8% de la población. Por esto que comentaba, y porque las rentas salariales, las pensiones, pierden calidad, que es otro subproducto importante de esta crisis. No es para ahora, y no es para mandar a nuestra gente a la guerra de guerrillas, empresa a empresa, a intentar mejorar el salario, porque tampoco nos entendería la sociedad. Pero hay que poner freno a esa dinámica de pérdida de poder adquisitivo que además se ve amplificada por la subida de los impuestos, las tasas. Es el 21% de la cultura, pero es el 21% de mucho más. ¿Y están preparando el 23% como en Grecia y en Portugal? ¿O todavía lo van a reservar para otra fase? Es la subida de precios de consumo de productos básicos para la inmensa mayoría de la ciudadanía. Es el repago sanitario, los medicamentos, la falta de becas, toda una serie de cuestiones que deterioran la calidad de vida por millones de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. Por eso, para hablar de una red de protección, hay que hablar del conjunto, de una red integral, que no es solo una red de asistencia económica de mínimos a esa parte de la población que lo está pasando peor. Y son los derechos laborales, las condiciones de trabajo, el derecho a la negociación colectiva. Es una opción, se quiere acabar con ella. Es una opción. Primero se transfiere al ámbito de la empresa, se debilitan las relaciones de trabajo en la empresa y después se individualizan, como ya sucede en la inmensa mayoría de las pequeñas y pequeñitas empresas en nuestro país. Vivimos, en términos de empleo, el peor momento de la crisis económica, diga lo que diga la propaganda oficial, afirme lo que afirme el presidente del Gobierno en el debate sobre el Estado de la Nación. No resiste la mínima comparación de datos. Mirad, el año 2012, empleo asalariado, se han destruido 903.000. 903.000. Y ha caído el Producto Interior Bruto el 1,4. En el año 2009, la cantidad de empleo asalariado destruido por unidad de Producto Interior Bruto perdida fue de 227.000. 3 veces más el año 2012 por efecto directo de la reforma laboral. El resto son cuentos. El resto son cuentos. Porque afecta de forma directa al empleo asalariado, al núcleo central de la clase obrera de este país. Ese es el efecto de la reforma. Y no caben ambajes para camuflar las cifras y edulcorar una situación que no puede edulcorarse. Hay que reponer los derechos laborales y este sindicato no va a cejar hasta que se reviertan una parte importante de los contenidos de esa reforma. Pero mientras tanto está aquí. Han hurtado el debate de una iniciativa legislativa popular apoyada por 1.060.000 firmas. 5 minutos lo despacharon en el Congreso. Y luego se quejan de desafección de la ciudadanía y de desconfianza de la ciudadanía en nuestro país, en las instituciones, en los partidos, en las instituciones desde la monarquía hasta los sindicatos, el conjunto institucional que vertebra o debería vertebrar la sociedad española. Mientras tanto, en la negociación colectiva,
en los sectores, en las empresas. Hay una cita muy importante. El día 8 de julio, si no lo remediamos, se resuelve el problema de la ultraactividad de una parte muy importante de los convenios colectivos que están todavía sin negociar en nuestro país. Marzo, abril, mayo, junio tienen que ser meses donde el sindicato se ponga las pilas en las empresas, en los sectores, represtigiar, recuperar el papel de la negociación colectiva es fundamental. Las organizaciones empresariales, si es cierto, y yo no tengo por qué dudarlo, lo que aquí se decía, que quiere unas relaciones de trabajo donde el gobierno colectivo de las mismas prime sobre otros factores, también tiene que ponerse las pilas de cumplimiento, por ejemplo, del segundo acuerdo de convenios, que es fundamental, Hicimos un acuerdo muy importante para la sociedad, para la economía española, pensando en mejorar la competitividad de nuestro país. Necesitamos mejorar en precios, pero también en calidad. Pero los precios no pueden seguir mejorando solo a partir del deterioro de las rentas del trabajo, sea a través de la destrucción de empleo, sea a través de las reducciones salariales que están operando en España. Tiene que ser compartido el esfuerzo por el conjunto de las rentas. El impuesto de sociedades es muy importante. Se castiga a las pymes, se castiga a los autónomos, se castiga a la economía social y, sin embargo, se prima a las grandes empresas y encima se pone en marcha una amnistía fiscal para premiar a los defraudadores, desincentivando el cumplimiento fiscal en un país que tiene un gravísimo problema de ingresos. Esta situación no puede continuar. España no tiene un problema de gasto público, de volumen. Tiene un problema de eficiencia, que es lo que hay que corregir. Tenemos un problema de eficiencia en el gasto público, cierto, y esto hay que corregirlo, sea en la sanidad, en la educación, donde sea, pero no es un problema de volumen, o en las relaciones territoriales, o como se le quiera llamar. Nosotros gastamos 5,6 puntos menos de PIB, y en el Estado social más todavía, de problemas, 5,6 puntos de PIB menos que los países de la eurozona, de media. Sucede que ingresamos 8 y pico puntos menos de PIB que los países de la eurozona. Ahí es donde tenemos el problema. El problema está en la fiscalidad, no en la normativa, en muchos casos. Está en la aplicación. No es posible que las grandes empresas, las que más beneficios tienen, tributen cero a la hacienda pública. Y mientras tanto se sube el IVA al consumo, a los ciudadanos, a la inmensa mayoría, que tiene una renta exigua que no le llega para llegar hasta final de mes. Cumplimiento fiscal, exenciones y bonificaciones solo exclusivamente para quien revierta en el tejido productivo, en el mantenimiento del empleo, pero no como han operado hasta aquí. O procesos de consolidación fiscal con los negocios en el extranjero que hacen que no se tribute en España. Esto lo sabe el ministro de Hacienda. De que le dice a los actores, cuidado a ver dónde tributas. Esto de verdad es lo que está sucediendo en nuestro país. Estas cosas tienen remedio, y voy a ir ya muy rápido al remedio porque quiero hablar un poco de nosotros, que se está yendo el tiempo. El presidente del Gobierno tiene desde el día 21 de diciembre, es decir, pocos días después de la huelga general, una propuesta encima de su mesa. No sé si se ha tomado algún tiempo para leerla. Son 15 folios de propuestas concretas, de alternativas a esta situación. Desde el punto de vista de los ingresos fiscales, España tiene un problema de financiación de su economía, de acceso caro a la financiación que tenemos que adquirir,
en los mercados de la deuda y de falta de financiación porque los bancos han cerrado el crédito de hace mucho tiempo. Y tenemos pocos ingresos fiscales, como se ha visto. Hay que recomponer los ingresos de las administraciones públicas, entre otras cosas, no solo por eso, para no seguir sometiendo a las personas que trabajan al servicio de las administraciones públicas, cuyo esfuerzo es fundamental en nuestro país en estos momentos, al saqueo salarial y de derechos a que se le está sometiendo, abriendo la puerta además al despido en las administraciones públicas desde la última reforma laboral. Hay que recomponer los ingresos fiscales. No puede seguir desplomándose el consumo privado, el consumo y la inversión pública, la inversión privada y pensar que el sector exterior va a arreglar todos los males de la economía española. No es posible seguir pensando esto. Es bueno que mejore el sector exterior. ¿Cómo no va a ser bueno? Cuidado no vaya a ser un espejismo. Cuidado no vaya a ser un espejismo. No vaya a ser que cuando el ciclo remonte, que algún día remontará, la economía española, porque no se ha producido la transformación necesaria, por ejemplo, dando un peso distinto a la industria que el que tiene, vuelva a reproducir los mismos problemas que presentaba antes del fin del ciclo expansivo anterior. ¿O es que no han caído las importaciones? ¿O es que no ha caído la dieta de hidrocarburos en nuestro país? Y otras muchas cosas. En fin, tenemos que recomponer la capacidad de las administraciones de sostener su actividad y el entramado de protección social que depende de su actividad y de servicios básicos a la ciudadanía, y la capacidad de inversión más necesaria hoy, porque ha caído de forma espectacular la inversión privada. Y al mismo tiempo, la inversión privada tiene que recomponerse a base del afloramiento nuevamente del crédito. No es posible, la sociedad española no lo entiende, que se estén metiendo 40.000 millones de euros para sanear la banca nacionalizada y que el crédito siga sin llegar a las familias y a las empresas, sobre todo las pequeñas empresas, al trabajo autónomo, que cierran por miles todos los meses porque no tienen posibilidad de sostener ni el circulante, de pagar las nóminas, de pagar a los proveedores. Y además sufren la erosión que provoca la caída de ingresos de las administraciones públicas y prolifera el conflicto social, como las huelgas de limpieza. ¿O alguien se pensaba que no iba a tener efectos también en la movilización todo esto que está sucediendo en nuestro país? El crédito tiene que volver a la economía. La banca nacionalizada, no corra, señor Rajoy, a privatizarla de nuevo. No corra a privatizarla. No la malvendan como el Banco de Valencia por €1, después de haber metido 5.000 millones de euros del conjunto de la ciudadanía. Banco público, claro que sí. Si no se lo permite su ideología, háganlo por sentido práctico de las cosas. Y más adelante discutimos si tiene sentido mantener una banca pública o no. Pero ahora no es la discusión, no son galgos o podencos. Es qué necesita la economía española para remontar el vuelo, que es la única posibilidad de que vuelva a generar empleo y que no estemos abocados a más de una década de convivencia con una tasa de paro que sobrepase el 20%, que ya estamos en el 26%, y este año se va a seguir destruyendo empleo en nuestro país si no se hacen las cosas que hay que hacer. Y Europa tiene que configurar un marco distinto. El marco presupuestario de la Unión Europea para el periodo 2014-2020 es disparatado. Son tendencias autodestructivas, suicidas.
las que hay en la Unión Europea, que van a llevar a una década de austeridad y, por lo tanto, de depauperación de la ciudadanía. ¿Cómo no va a desconfiar la ciudadanía? No se pueden vender motos. Después de la cumbre de hace unos días, salen a decir todos los logros que han alcanzado. Ayer se ufanaba el presidente del Gobierno de lo que había peleado. Pues podía haberse quedado en casa. Para lo que ha logrado, podía haberse quedado en casa. Si es que se ha reducido el presupuesto de la Unión Europea en el peor momento económico para Europa, o es que todavía no les han llegado las hojas estadísticas que dicen que Europa está otra vez ya en recesión, que Alemania también ha caído el Producto Interior Bruto en el último trimestre. Y es que no es posible, porque el mercado exterior de cada uno de los países de la Unión Europea es la propia Unión Europea. No hay mercado exterior que tire de las economías nacionales en cada uno de los países. Europa necesita medidas a corto. Las medidas a corto son dotar de tiempo y precio a los países altamente endeudados que tienen que financiarse en los mercados de la deuda. Medidas a medio plazo. Y eso se llama plan de inversiones, Marshall o el nombre que le quieran poner. Un plan que opere a modo de motor de arranque de la economía europea, financiado de forma solidaria, euroobligaciones, tasa a las transacciones financieras, el 1% al menos del Producto Interior Bruto europeo. Eso es incompatible con el marco presupuestario que tanto alaban los mandatarios, los que se llaman a sí mismos líderes europeos, que aprobaron el otro día. 6.000 millones de euros, solo 3.000 nuevos, para el empleo joven, que empezará a operar en el año 2014, y hoy con una tasa de paro del 55%. Es una burla, es un engaño, es suicida lo que se está haciendo en Europa con la economía o desde la economía, está provocando estragos en la sociedad. Por lo tanto, medidas también a medio plazo y a largo. Europa tiene que refundarse. Europa no puede seguir siendo un espacio donde solo hay una cosa común para una parte, que es una moneda. Ni gobierno económico, bueno, algunas cosas se han hecho en la crisis tarde, a impulso de la crisis, pero muy tarde. Ni fiscalidad, ni presupuesto, ni unidad política, por supuesto, y cohesión social, sí, pero por abajo. Que este es el temor de los trabajadores y trabajadoras del norte de Europa, y por eso algunas resistencias, por los temores que genera que la dinámica europea en este proceso involutivo lleve a configurar un cuadro de derechos laborales y sociales en el zócalo, en el suelo de los derechos laborales y sociales del país que los tenga peor. Por esto el temor. Hay que contraponer al pensamiento único un pensamiento radical democrático, de progreso, de avance. Frente al asentismo de la izquierda mayoritaria, hoy el sindicato se configura, los sindicatos, como no ya la última muralla, la última esperanza de cambio, de avance, de sostenimiento ahora y de progreso después. Por eso nos hemos visto empujados a la movilización muchas más veces que nos hubiera gustado. Nosotros habríamos preferido demostrar que el diálogo social tiene vigencia también en la crisis. Hemos hecho acuerdos muy importantes, pensiones y de convenios colectivos, controvertidos, que nos han generado problemas con una parte de la sociedad. En materia de pensiones, lo diré, no nos vamos a permitir ni una sola alegría. Las pensiones son el convenio más importante que nunca jamás puede negociar un sindicato. Nosotros vamos a estar en el gobierno de los cambios
en el sistema de seguridad social en nuestro país. Para que no estemos nos tendrán que expulsar, aunque a veces nos genere incomodidades. No compartimos cosas que ayer se dijeron en el Parlamento. No que entendemos que sea necesario ahora proceder a reforma sobre la reforma, cuando se dijo además que aquella reforma iba en una dirección equivocada y se votó en contra de la misma en el Parlamento, y ahora se viene por mandato, por imperativo de la Unión Europea, a introducir cambios que empeoran aquello. Jubilación parcial, jubilación anticipada, algunas otras cosas. Las pensiones son palabras mayores, como lo es la ITE. Atención con lo que se pretende hacer en relación con el papel de las mutuas en la gestión de la incapacidad. Atención. Vamos a estar vigilantes y vamos a pelear por lo que consideramos es una posición adecuada de defensa de los intereses de la inmensa mayoría en nuestro país. Porque hay alternativas en Europa y en España. Seguramente no tendremos el 100% de la razón en lo que decimos, con toda seguridad. Pero es en el escenario de la negociación donde se deben afianzar las posiciones, defenderlas de cada uno, las de cada parte, y este país hoy lo que necesita es consenso, no solo para combatir la corrupción, no solo para eso, que también, que es muy importante, España huele a fin de ciclo. Se está agotando el impulso, si no se ha agotado ya, de la transición democrática y las personas que la protagonizaron. Antes de que esto implosione, antes de que aparezca alguna deriva de Tangentópolis en España, conviene asumir que estamos en un momento de cambio necesario, que la desafección ciudadana, la profunda desconfianza que expresa la ciudadanía no sucede por casualidad, que tiene razones, que hay motivos para que crezca. Y desde la política hay que liderar la salida. Y si comporta un cambio de la Constitución, comportará un cambio de la Constitución. O no se cambió la Constitución con nocturnidad y alevosía un mes de agosto para conseguir introducir la regla de oro del déficit público. ¿A qué tantos remilgos en este momento? Hay quien piensa que dejando pasar el chaparrón, escampará. Esto es muy gallego. Y, bueno, pues las cosas volverán a su cauce. ¿Y si no vuelven? Pueden volver o no, como dice el de Pontevedra. Puede volver o no. Hay que encauzar las cosas de otra manera. Hay que encauzar las cosas de otra manera. No va de striptease fiscal de los políticos para entretenimiento de la gente, para que se enrede con si tiene un salario o tiene otro. ¿O acaso el dinero negro está en la declaración de la renta? ¿Es que alguien se cree esto? Va de cambios en las instituciones, va de acercamiento a la ciudadanía, de apertura de las puertas de la democracia. Posible que sea necesaria una nueva ley de partidos. ¿Por qué no listas abiertas? O al menos, ¿por qué no se discute de esto y de otras cosas? De financiación, claro que sí, de transparencia. Pero financiación, para que no se financien los partidos como se financian en otros lugares del mundo. Y aquí hemos sabido estos días. A cambio de vaya usted a saber qué cosas. Es cara la democracia, es cara, es mucha más cara la dictadura. Nos ha costado muchísimo más la dictadura a este país, a las gentes de este país. Todavía padecemos las consecuencias, falta de conciencia republicana, de conciencia ciudadana, de articulación de la sociedad. No hay que ponerle barreras a la participación ciudadana. Es necesario abrir las puertas de la democracia para que entre en tropel toda la gente
porque cabe todo el mundo, pero la gente se tiene que sentir partícipe y valorada. Y si no, buscará otros espacios, otras formas, y vendrán aventureros, vestidos o no de uniforme, como en Grecia y en otros lugares. No queremos llegar a ese punto, por eso hay que poner el punto y final ahora a este estado de cosas, Pero, en fin, nosotros también estamos aquí. Y no todo va a ser poner deberes a los demás. Poner deberes y participar, ¿eh? Nosotros queremos participar en la gestión de la cosa pública, del asunto de todos y todas. Nosotros aportamos, ante cada problema presentamos una alternativa. Esto lo tiene a gala este sindicato desde hace muchísimo tiempo. Yo sé, se ha dicho aquí, hay una campaña brutal contra el sindicalismo en nuestro país. Brutal, lo sabéis perfectamente. Pero también tenemos que saber que no todo lo que nos pasa depende de agentes externos. Que hay cosas que nos pasan porque las hacemos mal, porque nos presentamos mal. Mirad, no es como nos vemos nosotros, es como nos ve la gente, como nos percibe la gente. Y tenemos que conseguir que nos perciba como lo que queremos ser, como nos queremos ver nosotros, como un instrumento útil. Y ahora más la gente que más necesita, que es la que está más alejada de las organizaciones sindicales. Hay quien plantea, esto suele pasar en las ruedas de prensa o cuando te pillan por ahí y tal, te dicen las cosas desde el morbo. ¿Cuántos afiliados perdéis cada semana? Está cayendo la afiliación. Están las cifras en el informe. Está cayendo la afiliación. Si es que lo extraño sería que no cayese. Para nosotros no es un consuelo que estemos mejorando la tasa de afiliación con respecto a la población activa. No es un consuelo, porque sabemos que en términos absolutos tenemos menos afiliados hoy que cuando empezó la crisis. Y sobre todo, 2012, que ha acelerado también estas tendencias, como lo que comentaba en relación con el empleo. Porque la gente está pasando penurias y mucha gente cuando llega el recibo del sindicato ya no tiene dinero en la cuenta para pagarlo. O echa las cuentas y dice que es prescindible de lo que yo pago todos los meses. Pues es más fácil prescindir de la cuota que de la barra de pan. Es más fácil. Porque con 400 euros no se vive. Esos que quieren importar los mini empleos a España, con 400 no se vive y ya hay muchos mini empleos en nuestro país. ¿O qué es la mayoría del trabajo doméstico? Y otras formas de trabajo formales e informales, que hoy tener un empleo no garantiza salir de la pobreza. Se erosiona el sindicato como consecuencia de esto. Hay mucha gente que cambia la cuota normal por la cuota reducida o la superreducida que tenemos, que sabéis que tenemos. Y esos son menos ingresos. Y se destruye muchísimo empleo. Y dicen, es que cae la afiliación joven a los sindicatos. Claro que sí, claro que cae. ¿Por qué? Porque los jóvenes no acceden al mercado laboral. 55% de tasa de paro entre los menores de 25 años. Pero ¿cómo va a crecer la afiliación joven a las organizaciones sindicales? Si la gente que era joven hace 5, que tenía 25, ahora tiene 30. Y quien tenía 30 tiene 35. Los sindicatos, y las cifras están ahí y son veraces, porque nuestras cuentas se auditan 2 veces al año. Nosotros no acabamos de descubrir las auditorías ahora, como el señor Rajoy en su partido. Se auditan 2 veces al año. También la afiliación, que tiene un seguimiento diario. Fue un gran acierto. Estaba Antonio, de secretario general, aquello de la UAR. ¿Te acuerdas? La de conflictos que tuvimos porque se iba a invadir, se iban a quitar competencias a las organizaciones y demás. Bueno, pues afortunadamente se creó y funciona. Y tenemos un seguimiento al día de las altas y bajas que se producen en el sindicato. Y es cierto
que hasta el 2011 el número de bajas era inferior al número de altas. A partir del 2012, coincidiendo causa-efecto, bueno, a saber, de la reforma laboral, aceleración de la destrucción de empleo, el número de bajas es más alto que el de altas que se siguen produciendo. Esta es una realidad. Claro, ¿esto a qué nos tiene que llevar? Pues a reforzar la relación con la gente, a desprendernos de algunas adherencias adquiridas en la fase expansiva del ciclo económico. Nosotros también hemos hecho cosas en un momento en el que los ingresos fluían, que no subvenciones, porque la formación no son subvenciones, son recursos finalistas para financiar, que se la quieren apropiar ahora otros, la formación, la cualificación de los trabajadores y trabajadoras con empleo y sin empleo. Millones han pasado por la red de centros de formación desde el año 92, que es cuando nace, de comisiones obreras y de otras organizaciones, que de otra manera no habrían tenido nada, porque en España no había una red adecuada para eso cuando nace la cuota del 0,7. No son subvenciones, son recursos finalistas, que van todos ellos a financiar la actividad. Bueno, iban, porque ahora no van, porque ahora se los han apropiado para otras cosas, Y algunas administraciones públicas tienen contraídas deudas muy importantes de programas que ya se hicieron el año pasado y el anterior y que no pagan. Pero la realidad es esta. Hay que estrechar el vínculo desde la negociación colectiva, desde la relación en la empresa, con los trabajadores y trabajadoras, con los jóvenes que no están en los centros de trabajo, con la gente que más nos necesita, parados, paradas, jubilados, pensionistas, con las mujeres, con los inmigrantes, que atraviesan una situación tremendamente complicada y muchos de ellos operando en la economía sumergida, nacionales y no nacionales, porque ha crecido con la crisis la inmersión de la economía, el volumen de economía sumergida en nuestro país. Nosotros tenemos a gala ser una organización autónoma, independiente, pero probablemente la sociedad no nos perciba así, en parte por la campaña y en parte porque a lo mejor emitimos señales no muy adecuadas. Tenemos que reforzar la idea de la autonomía y de la independencia, que no puede ser solo de la política o de la política partidaria, y tiene que ser también cada vez más autonomía financiera. Depender básicamente, como ya lo estamos haciendo, de las cuotas de la gente que se afilia porque quiere tener una organización que les sea útil para la defensa de sus intereses. Y esto es lo que nos ha llevado, entre otras cosas, al adelgazamiento, que espero se materialice en este Congreso, de la superestructura política del sindicato. Cubrimos una serie de funciones que no cubre la sociedad en materias muy importantes para la calidad de vida de la gente, que hoy no podemos cubrir, porque estaban asociadas a programas. Esos programas han caído, como ha caído la inversión y la actividad pública en general en nuestro país, y no se pueden sostener. Vamos a dar seguridades a la gente que trabaja en el sindicato con un contrato laboral. Pero tenemos que reducir sensiblemente la superestructura, para además poder destinar los recursos fundamentalmente allí donde los necesita la gente, en los ámbitos empresariales, en la relación con los trabajadores y trabajadoras, en la relación con el mundo de la inmigración, en la relación con los jóvenes, que es básica y capital para el futuro, el presente y el futuro de una organización sindical como la nuestra. En fin, se agolpan las ideas, son muchas las cosas que sugiere esta situación. Yo estoy convencido de que este sindicato va a salir de aquí reforzado, a la altura de lo que demanda la sociedad española. La primera muestra la vamos a dar el día 10.
saliendo a la calle, con la sociedad civil, con la cumbre social, con todas las organizaciones que rechazan la forma que se tiene de entender el gobierno de esta fase de la crisis en nuestro país, por los poderes económicos y por los poderes políticos. El día 10 tenemos que conseguir que centenares de miles de personas vuelvan a llenar las calles de España, en todas las ciudades de nuestro país. Y el 13 y el 14, con la Confederación Europea de Sindicatos. Sí, porque esta pelea es europea, no es solo española. Nos atañe al conjunto de la sociedad europea. Y los sindicatos tenemos una cita muy importante en esas fechas. Como veíamos al principio de esta intervención, este sindicato, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, tiene historia, tiene presente y queremos reforzarnos para ganar el futuro. Tenemos la obligación de recordar lo que somos, una herramienta al servicio del mundo del trabajo, que en una sociedad de relaciones complejas quiere ser protagonista fundamental en el proceso de generación de riqueza y su distribución, que antes y ahora lucha por una sociedad más justa, inclusiva, donde las mujeres y los hombres que la integran sean valorados y tratados como iguales independientemente de su posición económica, sus creencias, su sexo, su orientación sexual o su procedencia. Por eso, para eso, con el mismo espíritu de siempre, como los mineros de la Marcha del Carbón, con todos y todas quienes han seguido su estela y se movilizan en las mareas, en las empresas, en los sectores, por todos los lugares y pueblos de España. Con ellas y ellos debemos ser el cauce que convierta a España en un clamor contra la injusticia, que afirme cada vez más alto que sí se puede, claro que se puede, sí se puede si tenemos voluntad. ¡Viva la Confederación Sindical de Comisiones Obreras! Por favor.